para que el paso del tiempo no nos haga cometer la torpeza de olvidar y seguir viviendo. Buenas noches. Sempro Televisión ha querido sumarse a ese sinnúmero de homenajes que aún hoy sigue recibiendo el inmolado Jaime Garzón después de un mes de su trágica muerte, porque estamos convencidos de que la única forma de parar con esta barbarie es mantener presente la imagen de quienes como Garzón pensaban el país de una forma bien particular, pero como verán, muy centrada e inteligente. Son aparte de una entrevista que se le hizo en el año de 1993 con motivo de la nueva Constitución, que en ese entonces Jaime Garzón, además de las ocupaciones que le conocimos, se dedicó a contar y explicar la Constitución a los pueblos indígenas del país. Para empezar, vean lo que pensaba de ser colombiano. Ser colombiano para nosotros significa tener una astucia terriblemente y casi siempre mal usada. Somos astutísimos, somos los mejores falsificadores del mundo, somos compatriotas del gerente de la compañía ilegal más grande del mundo y nadie lo puede coger, somos compatriotas de los políticos más adinerados con el presupuesto nacional del mundo, pero hemos escogido, quizá porque no tenemos una ubicación geográfica que nos permita mantener una unidad única. Es decir, la costa atlántica es un país diferentísimo a la costa pacífica incluso. La costa pacífica y la costa son diferentísimos a los cundiboyacenses. Los cundiboyacenses son diferentísimos a todas las comunidades indígenas. Hay cosas comunes, es decir, todos creemos que venimos del agua, porque en todas las culturas hay un rollo sobre el agua. Todos creemos que hay como un Dios superior. Hay cosas comunes. Pero no hay una unidad alrededor de nada, porque hemos ido dándole menos valor cada vez. Hay más desesperanza hacia lo que significa valor patrio, lo que significa respeto, lo que significa honor, lo que significa honorable. Eso le damos cada vez menos valor. Y va a ser difícil. Los venezolanos cada vez que acuden a la unidad nacional acuden a la pelea contra los colombianos, por ejemplo. Entonces se vuelven anticolombianistas. Los argentinos hablaron del país más bello del mundo. Los chilenos tuvieron 18 años a Pinochet. Los brasileños hablan de sus grandes fiestas, los bolivianos hablan pues de su cultura, los mexicanos del respeto y la no penetración a ese gran avance cultural que tenían antes de la llegada de los españoles. Pero nosotros no tenemos nada. Faustino Asprilla será lo único, ¿no? Eso sí existen todos los colombianos, no perdemos la esperanza de hacerlo cada vez mejor. Esto me parece que es la posibilidad de que lo hagamos cada vez mejor. Crear una unidad alrededor de un solo valor es muy difícil. Ya hasta el escudo le están cayendo, ¿no vio? Que lo van a tumbar. Los piratas que se ahogaron, los tripulantes de San José, del galeón San José, que se salvaron de los piratas, murieron convencidos que se habían salvado de los piratas. Y no, ya le van a caer, ¿sí? Están buscando quién baja hasta allá a sacar lo que no sacaron los piratas ingleses. Entonces, no hay... O debería ser ese, el signo de la voracidad, un símbolo colombiano, que el escudo haya... Ay, no. Eso es de los dos cuernos, dos bocas, así, ¿no? Símbolo de la abundancia, y abundancia sigue habiendo. Y, vea, yo estuve en el Chocó hace poquito, yo soy speaker de la Constitución, y me sirvieron un limón, y yo pensé que era un aguacate. O sea que todavía hay una abundancia espectacular. Entonces sí, debería ser el símbolo nacional así, ¿no? Canal 1. Aunque como dijimos, esta entrevista es de hace 6 años más o menos, es muy curioso encontrar que lo que decía Garzón mantiene su validez aún hoy. Es triste reconocerlo, pero sean ustedes testigos de que Colombia está atascada. Esta era la calificación de Garzón a los distintos actores del conflicto que vivimos. Observemos. Hay varias clases de guerrilla, ¿no? Hay guerrilla. Si hacemos un psicoanálisis de un guerrillero director, es un tipo con ausencia de papá,
un adolescente atolondrado, uy, no, mentira, me matan mañana por la mañana, me mandan un carro frente a la casa. No, pero, a ver, yo sí creo que la guerrilla fue un objetivo importante, fue una expresión no solo a nivel colombiano, sino a nivel latinoamericano. Nosotros fuimos hijos del Che, adoramos la Revolución Cubana, tomamos Ron Cienfuegos y creímos fervientemente en que el proceso cubano era cierto. ¿Usted fue de esos? Sí, claro, nosotros fuimos de esos que convencidos de eso. Y se desarrolló un proceso armado que a raíz del aislamiento que existe de la ciudad y el campo, que es culpa del radio y la desinformación de la radio, la guerrilla empezó a crearse un mundo fantasioso y mentiroso. Pues Pizarro a lo último se creía Bolívar, porque como no hacía más sino leer a Bolívar, terminó convencido que era Bolívar. Y los guerrilleros creen y tienen la seria convicción de que son o el Che Guevara o son la redención y son la salvación. Eso los ha aislado de un proceso. La última oportunidad que yo creo en este siglo que tuvo la guerrilla de reintegrarse a un proceso de verdad renovador fue la constituyente, y no lo hicieron. Se les ofreció toda la posibilidad. Entonces uno se pregunta por qué. Hay respuestas como: 1, el poder que tiene en el campo; 2, los negocios que tiene en el campo; 3, las actividades que tiene en el campo. Entonces, claro, ese tipo de cosas los aisló. Y un error que creo que este gobierno tuvo un error fue no lograrlos ubicar. Una discusión minúscula sobre municipios. Los tipos pidieron 200 municipios y les ofrecieron 50 municipios. Eso es como si uno hiciera un pacto con los zancudos que no lo dejan dormir de noche. Le dijeran: hagamos un trato, me pican de aquí para abajo. ¿Listo? Listo. Y uno los ubica ahí y duerme tranquilo. Entonces no, que de ahí para abajo no, ellos pedían de la rodilla para allá. Y uno les dice: no, de aquí para allá no. Y entonces se regalan cualquier cosa. Y es un problema terrible, un problema de orden policivo, porque ahí no es un problema político. Ahí no hay ni rebelión, ni asonancia, es un problema policivo. Tipos que se arman y asaltan la caja agraria. Menos mal que para algo sirve la caja agraria. En Colombia yo creo que el pueblo recobra la capacidad de poder si se organiza en términos civiles, porque el conflicto armado ya no tiene razón de ser, ya el conflicto armado se puede resolver. Los narcotraficantes son una lumpenburguesía que se ha venido incrustando en el esquema social que tenemos. Traducción. Cuando los feudales tenían el poder de las tierras en Europa, ese pedazo nos tocó copiarlo de Europa, se desarrolló a lo largo de Alemania una cosa que Carlos Marx llamó los burgos, que fueron pequeñas instancias de producción en serie, se llaman los burgos, y ahí se creó una nueva clase social que se llamó la burguesía, que trabajaba en finanzas, o sea, prestaba plata a los señores feudales, pero también hacía producción de cosas. Esa clase social empezó a coger tan fuerte capacidad que se fue metiendo en el orden social hasta acabar con la burguesía, con los ricos de ese tiempo que se llamaban feudales, se llamó la burguesía nueva. Yo creo que este proceso es igual. Este es un proceso en que los narcotraficantes con un negocio ilícito, en el cual la mayoría de este país está untado, este país el que no tiene untado el bolsillo tiene untada la nariz, pero en ese negocio hay mucha gente que está incrustada en instancias muy graves. Cada vez uno nota que la corrupción es más alta. Cada vez dicen: no, pero es que la policía es una instancia muy seria. El general Medina Sánchez aparece acusado de enriquecimiento ilícito. No, pero es que el Congreso de la República es una instancia sana y seria. El congresista fulano de tal, su campaña fue mantenida con dineros calientes. Pero es que al tipo nadie lo encuentra. El fiscal dice que el bloque de búsqueda es cobarde, es intimidado y eso. Entonces han tenido cada vez más poder, y van a terminar instaurando en 10 o 15 años un régimen de ellos. Es decir, en 15 años los Rodríguez Gacha serán Rodríguez Gucci y quedan exactamente incrustados en el poder. Los paramilitares es la clara demostración que entre el Estado tradicional y la delincuencia hay un silencioso pacto. Un pacto que se manifiesta en que la guerrilla no combate en día de elecciones. Por ejemplo, me parece sospechoso que la guerrilla siempre haga cese al fuego el día de elecciones, que es la legitimación de sus enemigos. Pues se presentan casos de que en el municipio de
Tuturequeñedí, en San José del Guainía, donde no hay nadie, pues llegó un guerrillero borracho y quemó la urna. Había 7 votos por la UP y 9 por el Partido Conservador. No más. Entonces, la policía, yo creo, instancias militaristas que creen que la solución de esto es un problema sencillo, es decir, que hay buenos y hay malos, no que hay una mezcla maliciosa del bien y el mal ahí. Creen que la solución es armada. Entonces se arma, 1. Y 2, los paramilitares son mecanismos de colonización tal como lo hizo esa burguesía naciente del 47 al 53, que limpió el Magdalena a bala y plomo, lo que se llamó la época de la violencia. Lo mismo hicieron ahora, Rodríguez Gacha colonizó el Magdalena Medio a bala y plomo, limpió los frentes del asfalto que había ahí matando a la gente, y hizo una pequeña reforma agraria que fue darle escuela a la gente y darle centro de salud, y creó un cordón de seguridad en el cual él se movilizaba, hasta que por un error táctico salió y lo mataron. Pero eso es lo que tienen, y en eso han usado los paramilitares. Ahora la pregunta es, ¿quién nos va a matar? ¿Los guerrilleros, los paramilitares, los narcos o los políticos? O como siempre, los tres, ¿no? Pues va Galán, no se sabe quién lo mató, ¿no? ¿Se sabe? Y si lo que han visto les parece increíble, lo que sigue no tiene explicación. Sí, ese es el panorama, y lo inexplicable es que la corrupción sigue siendo un flagelo que día a día se ha fortalecido. Vean. Corrupción e inmoralidad, de mucho tiempo atrás, eso no es nuevo. No es nuevo que los políticos hayan usado el Estado en beneficio propio. No es nuevo que una obra aquí cueste 15 y 20 veces más de lo que vale. No es nuevo que nunca se haya escuchado popular porque ellos están entregados a otro tipo de cosas. No es nuevo que no haya habido un debate ideológico que permitiera mantener al país, por lo menos en instantes económicos, como en una presencia mundial. No es nuevo que las universidades estatales se vuelvan ahora problemas burocráticos. No es nuevo que los maestros peleen por plata, pero no por calidad de educación. No es nuevo que los militares aparezcan en problemas legales. No es nuevo que existan organizaciones paralelas a los militares que hacen justicia de su propia mano. No es nuevo eso. Lo que pasa es que esto, y los jóvenes que decidieron, como un momentico, paremos esto, déjenme hablar, hayan puesto en evidencia eso. Eso no es nuevo. Los desaparecidos del gobierno del doctor Turbay no son nuevos. La matanza para justicia no es nueva. Muchas cosas que no son nuevas. Los 1.200 desaparecidos de la UP no es nuevo. Eso no es nuevo. Lo que pasa es que ahora está evidente, porque hay jóvenes que quisieron como ponerle coto a esto, dicen las mamás, ¿no? Como que cortemos aquí por lo sano y arranquemos de nuevo. Entonces se hace evidente todo esto. Y como este país es uno más de esa gran hacienda que es América del Sur, entonces hay temas que se ponen de moda. Entonces viene la corrupción del Brasil, atraviesa por Venezuela y entra aquí. Entonces lo in de moda es la corrupción, y cualquier cosa de mal manejo se llama corrupción y exigen la cabeza del presidente. Y eso pasa, va pasando, va pasando. Y lo otro sigue funcionando. Inicialmente se supone que los políticos representaban intereses, entonces se dividieron. Eso, ¿cómo será de viejo que todavía está dividido el concepto de los que tienen tierra, los que tienen habitantes y los que tienen plata? Que eso fue 1700 y pico Francia, y todavía lo tenemos. Se supone que los tipos representan, por cada cantidad de personas había un tipo que hablaba por ellas. Pero fue tal el desamparo y la desunión y la separación y el antagonismo entre la sociedad representada y el representante, que él se ha ido quedando solo, y se queda solo con unos que lo eligen y lo mantienen. Los demás estamos en el trabajo cotidiano, en la vida, en el impuesto, en la labor diaria. Nos separamos de ese estado que no es nuestro. Entonces ellos convirtieron eso como en un botín personal y lo heredan y lo usan y todo eso. Y Barranquilla no tiene acueducto, y Santa Marta no. Hay cosas tan absurdas. En la Sierra Nevada nacen 75 ríos y Santa Marta no tiene acueducto. Que es tan sencillo como coger un tubo, clavárselo a un río y bajarlo a una alberca. No hay, porque el presupuesto siempre ha sido gastado en otras cosas. Para el presupuesto de elecciones se gastan millones y millones de pesos. En presupuesto de armas, solo en 1993, en enero, hemos gastado $1,5 millones de dólares comprándole al ejército inglés armas para nosotros. Gastamos 10.500 millones de pesos
en tenerle escoltas a una gente que necesita escoltas. ¿Se imagina qué hiciéramos nosotros con 10.500 millones de pesos en obras, en infraestructura, en escuelas, en todo eso? Perdemos la tercera parte de la producción del petróleo solucionando líos de petróleo porque rompen los tubos, porque dice que lo del petróleo no se usa en mantener el bienestar de la gente. ¿Eso fue organizacional o no? Yo creo que esta administración debería coger a una señora que sabe más como de administración, ¿cierto? Eso sí, que no sea Maruja Pachón. No todo era oscuro en el panorama de Garzón. Tenía fe en el país, en la nueva constitución, en las herramientas que proporciona y sobre todo en la gente. Esta era la esperanza de Jaime Garzón. Bolívar hablaba del multicostumbrismo, ¿cierto? Bateman hablaba de un sancocho. Esto es como una colcha de retazos, pero es que esos somos. Me van a reunir a Álvaro Gómez, a Navarro, a Chalita, a María Mercedes Carranza, a Misael Pastrana, a Jaime Castro, todo, como muchos sectores, a los indígenas, que el país por primera vez se dio cuenta de que había indígenas. Me acuerdo que las cámaras le tomaron la falda a los indígenas como un escándalo, como si hubieran llegado de otro planeta. Los tipos apenas venían de la sierra y nadie se ha enterado. Pues los antropólogos y los mechudos europeos que se metieron a fumar marihuana y se quedaron a vivir allá. Pero eso es, el país es eso, es una mezcla de todo, y por eso esto tiene tantos artículos, y por eso hay errores graves. Esto tiene errores graves. Que la justicia sea nombrada por el Congreso es un error grave, porque es, tú me nombras, yo te elijo, los dos nos callamos. Entonces me parece, eso sí es grave, pero hay cosas buenas, que podamos hablar al fin, imagínense eso, que soporten cosas en televisión, en los medios, que haya una apertura, que esto va para largo. Imagínense que los Nukak, lo que demuestra que el tiempo es plano, los Nukak son una de las 5 tribus nómadas que quedan en el mundo. Son nómadas que van desnudos, cazando en el Amazonas. Y una compañía petrolera, para abrir un pozo, empezó a explotar dinamita para romper la piedra de las montañas. Y eso hizo que los animales salieran corriendo del susto y los Nukak se estaban muriendo de hambre. Un antropólogo detuvo una carretera y favoreció a una comunidad indígena, que son 115 indígenas nomás, pero que son el pasado presente nuestro. Eso me parece espectacular. ¿Cuándo respetaban eso? ¿Cuándo? Toda la violencia de los caucheros y todo eso, hubiera habido tutela, paraban esa vaina. No, si hubiera habido tutela, nos salvamos desde Laureano para acá. Por ejemplo, una desgrabación que decía, hoy vamos a hablar del derecho al trabajo. Y entonces el traductor le dice a los indígenas, y todos se murieron de la risa de una comunidad indígena. El derecho al trabajo es una cosa como que no tiene por qué estar escrito. Bueno, artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Listo. Antes de irnos, no podíamos dejar de resaltar el regalo más preciado que nos dejó Garzón, su humor desparpajado y su chispa. Y no solo eso, su don de gente, de alguien que hablaba como todos y que extrañamos profundamente. No, si hubiera habido tutela, nos salvamos desde Laureano para acá. No es falta acabar con qué. Uy, espere, quise como Álvaro. No me lo perdonarían. 4, 3, 2. Me oyes componiendo, ¿no? Hasta en lo que hablo. Ah, sí. Ya, qué pena. Es que voy a decir una charla sobre violencia estudiantil en... No, es una charla que apenas lea el título, acabo la charla, vean. Se leo el título de la charla, se llama... Vean, conferencia. Se llama Conferencia
sobre análisis de mecanismos e instrumentos y acciones que impulsadas desde la sociedad civil contribuyan a darle salida al conflicto armado. Muchas gracias. ¿Cerdo que esta es la conferencia? Muchas gracias. ¿Qué tal el temita? Bueno, 4, 3, 2. Uy, qué terrible. Nos van a matar, ¿no? Eso hay que evitarlo todo. ¿Será posible que antes de que nos maten a todos seamos capaces de reaccionar? Este martes.